En esta clase vamos a concentrarnos en dos aspectos de delta G de absorción. Primero vamos a empezar con el delta G culombico. Y después vamos a ver ligeramente lo de solvatación. Bueno, para empezar, cuando dos entidades cargadas vienen en contacto, la fuerza entre ellos de atracción o de rechazo, ¿sí? Está dictado por la ecuación que tenemos hasta mero abajo a la izquierda y tiene que ver con el inverso de 4pi por el constante de permitividad de vacío, la carga Q1 y la carga Q2. Y es entre radio, la distancia entre ellos al cuadrado. Entonces, bueno, el Q1 y el Q2 incluye su signo. Cuando son signos iguales, hay rechazo. Cuando son distintos, uno es positivo, el otro negativo, hay atracción. Y esto es lo que va a dictar la fuerza o el fenómeno de doble capa. Cuando dos entidades cargadas, ¿sí?, se encuentran dentro de un medio dieléctrico, o sea, como agua o inclusive como solventes polares, entonces la fuerza entre ellos se reducen comparado con vacío. Y cuando tenemos una doble capa, la caída de potencial dentro de la doble capa con respecto a la distancia es igual a menos la densidad de cargas en el solvente entre el constante o la constante dieléctrica del solvente y la constante de permitividad en un vacío. Entonces vamos a ver primero por qué se cargan las superficies y vamos a tomar en cuenta primero los sólidos, pero esto también aplica para los líquidos. Los enlaces de la superficie no están saturados y tomando como ejemplo un óxido, entonces los átomos superficiales en un óxido se junta cuando se inmersa en agua, o sea, de que se descompone el agua, ¿sí?, y precisamente nosotros tenemos la formación de un OH superficial. Cuando estamos con una superficie que tiene pues orgánico, ¿sí?, y hay un oxígeno, si se sumerge en agua, también se forma el OH superficial. Y también en el caso de un sulfuro metálico, por ejemplo, cuando se inmerge en agua, ligeramente se forme un SH o un sulfuro superficial. Entonces, precisamente dependiendo del pH de, en este caso, la solución acuosa, vamos a tener que en un exceso de protones o H+, en soluciones ácidas, vamos a tener de que se acerquen a la superficie y
se carga positivamente. Y esta misma situación cuando estamos en soluciones que son más alcalinos, entonces, bueno, justamente el H sale a la solución y tenemos una superficie que se carga negativamente. También podemos tener pues superficies de Ma, o sea, de que metal con un anión, por ejemplo, ioduro de potasio, y precisamente en la superficie se disocia parcialmente. Esto va más allá de el caso de, de producto de solubilidad, precisamente porque las moléculas superficiales tienen mucho más energía. Entonces, precisamente por eso tienden a, a disociar así con más facilidad. Entonces, se carga la superficie negativamente o positivamente según pues el sólido. También podemos tener absorción preferencial, donde hay un metal o un catión de que está muy afín a los átomos superficiales del sólido, entonces se combina y pues carga la superficie. Entonces esto es un caso donde el M' más o el A' menos son iones determinantes de potencial, o sea, de que ellos absorben y esto únicamente pues se forma parte de la superficie. Entonces ya vimos de que precisamente con óxidos especialmente, pero también con otros sólidos e inclusive con gotas de líquido dentro de una emulsión, se puede disociar o asociar de acuerdo con el pH de la solución. Entonces, cuando tenemos pHs más ácidos, vamos a tener nuestra superficie cargado positivamente, y más alcalinos va a tener una carga negativa. Y precisamente el punto de carga cero ocurre cuando pues, los sitios negativos son iguales a los sitios positivos en la superficie. O sea, siempre hay una mezcla de los dos, pero la suma de los dos es pues igual bueno, son iguales. Entonces, precisamente hay una carga neta superficial igual a cero. Y esto tenemos de que pues la superficie es igual a cero. Ahora, esto es característica de cada sólido, y también si la solución tiene iones determinantes de potencial, también vamos a tener pues una situación cambiante. Precisamente ha habido pues las potenciales de carga cero, o sea, está determinado por pH, y pues hay pues valores reportados para diferentes sólidos y también diferentes
pretratamientos o historias de los sólidos. Entonces, bueno, en los óxidos tenemos, por ejemplo, alfa lúmina, gamma lúmina, que son distintos, pero tiene pHs similares. O sea, de que su pH de carga cero es pues muy similar, alrededor de 9. Quiere decir de que pHs por debajo de 9 tenemos cargada positivamente la superficie y negativamente cuando a pHs arriba de aproximadamente 9. En el caso de óxido de hierro, o sea, también, o sea, de que tiene sus PZC, punto de carga cero, muy similares. Como pueden ver, para el óxido de manganeso depende de qué fase está y hay un rango relativamente amplio, o sea, de que son bastante ácidos los pHs. Y pues el cuarzo, ¿sí? El óxido de estaño, óxido de titanio en los óxidos. Ahora, los aluros tiene pues también, como pueden ver, pues el fluoruro de calcio, ¿sí? O calcita, pues esto pues tiene un amplio rango dependiendo, como pueden ver, de la concentración de calcio en la solución. No depende tanto de pH, depende de ion determinante de potencial, que en este caso es el calcio. Y en los de plata también, dependiendo de la plata en solución, vamos a tener diferentes valores de punta de carga cero. También los sulfuros que no están en esta recopilación, pues son muy ácidos sus puntos de carga cero, alrededor de 2, por ejemplo. A partir de la punta de carga cero, hay una relación bastante complicada de cómo podemos ver cómo varía la carga superficial dependiendo de qué tan lejano está de pH de punto de carga cero. Entonces, depende de la concentración de electrolitos, es en iones por centímetro cúbico y en el lugar de litros, y su constante dieléctrico de solvente, en este caso agua, pero también es válido para otros solventes mixtos, ¿sí? O orgánicos, y valencia de contrión cuando es una solución simple, constante de Boltzmann y la temperatura. Normalmente no lo utilizamos mucho, utilizamos otras técnicas para medir indirectamente la carga superficial. Medimos mejor potencial Z. Para la absorción física, que es una absorción reversible, normalmente está debido al delta G coulombico, o sea, la carga, la atracción de cargas con la carga superficial. Entonces, esto podemos calcular mediante pues, el potencial de Stern, pero esto es imposible medir, entonces utilizamos lo que es prácticamente igual en potencial Z. Entonces,
precisamente el DTG colómbico está dado por la carga del ion que estamos absorbiendo, por la constante de Faraday, por el potencial en la capa de corte o plano de corte. Entonces, cuando sustituimos esto en la ecuación para la densidad superficial, entonces es igual a 2 veces el radio del ion por su concentración en el seno de la solución por el exponencial de menos su carga por la constante de Faraday por el potencial en el plano de corte, en DRT. El puenteo de iones en la capa de Stern es un aspecto de absorción química, pero vale la pena mencionar aquí, ¿sí? Precisamente porque nosotros identificamos la atracción electrostática, ¿sí? O el DTG colómbico a partir de la capa de Stern, o sea, de que no incluyendo. Entonces, podemos tener una situación muy, no muy común, en algunos casos sí, cuando tenemos surfactantes o cuando tenemos los iones que tienen una especial afinidad para la superficie. Y normalmente estos son cationes altamente cargados o aniones altamente cargados, más 2, más 3. Por ejemplo, el calcio, puede ser el aluminio, el sulfato, el fosfato. Bueno, también puede suceder este caso cuando nosotros tenemos surfactantes que se atraen sus partes no polares entre sí, o sea, de que se atraen y hay un aspecto combinado. O sea, por un lado, o sea, su carga se atrae hacia la superficie, pero también jala con ellos, pues, moléculas de su propio tipo, pero cuyo lado no polar se atraen entre sí. Entonces, en este caso, es posible de que se cambie la carga de superficie en la capa de Stern de positivo a negativo o negativo a positivo. Pero esto no afecta el delta G de absorción colómbico o absorción físico, porque es precisamente a partir de la capa de Stern o en el plano de corte o cuando medimos el potencial Z. En interfaces líquido-líquido, o sea, un líquido orgánico y solución acuoso, tenemos en emulsiones, hay estabilidad cuando hay fuerzas colómbicos, o sea, de que porque los interfaces son cargados o cuando hay impedimento estérico, o sea, de que cuando hay algo en la superficie, un surfactante de que está uh, permitiendo de que hay un rechazo entre las dos partículas, ¿sí? O gotas. Vamos a ver esto un poco más en
el próximo video. Las partículas de igual carga tienden a rechazarse cuando, bueno, dependiendo su fuerza de rechazo, dependerá de qué tan elevado sea su carga superficial. Entonces, pues vamos a ver precisamente si nosotros tenemos una suspensión o una emulsión o, por ejemplo, una micela, pues, vamos a tener partículas cargadas y su estabilidad de mantenerse separados es muy buena cuando el potencial Z, o sea, una medida de indirecto de potencial superficial, está entre menos 100 y menos 60 milivoltios. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es con respecto a negativos. También cuando es positivo, también vamos a tener, ¿sí?, lo mismo, mucho rechazo entre ellos. Y podemos ver de que ya acercándose a punto de cero carga, entonces ya empezamos a aglomerar las partículas porque ya no se rechazan y empiezan a aglomerar y precipitar. Como mencioné, las micelas, ¿sí?, son un caso muy especial de partículas, o sea, de moléculas que tiene un lado polar, que está representado por el rojo, y una cola que es no polar. Y ellos en una solución acuosa, pues como la parte de no polar no le gusta nada el agua, no es afín, entonces se tienden a juntar, o sea, de que se minimizan su energía cuando se juntan las colas no polares. La cabeza polar, pues también normalmente se rechazan porque están cargados. Entonces, precisamente se forma esa esfera. Ahora, en cuanto a su entropía, el cambio de entropía de una molécula suelta en una solución se reduce cuando se ordena, pero el cambio de energía, perdón, de entalpía, es tan grande de que o sea, negativo, o sea, de que es un exotérmico, o sea, de que suelta energía y precisamente sobrepone o rebasa la cantidad de pérdida de entropía. En esta última diapositiva de este video vamos a ver algún pequeño repaso acerca de las diferentes fuerzas que afectan la absorción de una ion. Tenemos el efecto de la diferencia de carga entre el ion absorbido y la superficie. Esto sería pues un efecto coulombico. También vimos lo que es el puenteo de ion en algunos casos, donde pues precisamente se cambia de la carga superficial, se cambia en la capa de Stern a uno pues precisamente contrario, en algunos casos muy específicos. Ahora, esto podemos determinar
con el potencial Z. Bueno, hay otros efectos que tienen que ver con precipitación, o sea, esto es esencialmente cuando en la solución tenemos pues sobresaturación de una sal, que es el efecto de salting out. Entonces, tenemos que ver todavía pues los aspectos químicos que está dentro de interacciones intermoleculares. Y pues en esta diapositivas, pues precisamente quiero pues decir algo de la energía libre de solvatación. Esto es debido a cuando estamos en un medio determinado, o sea, puede ser acuosa, y lo que queremos absorber, nuestra absorbente, uh, es una molécula, ¿sí? Puede ser cargado o no, pero que tiene un rechazo hacia el medio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un surfactante que tiene pues un lado polar y uno no polar, y tenemos un solvente acuosa, entonces la parte no polar se tendería a querer buscar donde se siente más cómodo, y esto, como en micelas, puede ser entre ellos mismos o dependiendo de la superficie puede pues adherir a la superficie. Entonces, esto es básicamente lo que sería el efecto de solvatación. Depende únicamente de la naturaleza de la partícula, la naturaleza de solvente y su interacción con pues, la molécula que sería el absorbido.